Muchas gracias, Ana Esther Domínguez. Y ya comenzamos con el contenido propiamente dicho de este congreso y estas quintas jornadas de enfermería integrativa. Vamos a hablar sobre evolución y salud y también sobre sus consecuencias. Lo va a hacer la ponente Natalia Constanzo, que es experta, por supuesto, en enfermería integrativa, y va a moderar esta parte del congreso nuestra compañera Amaya Escandón. Buenas tardes. Bueno, vaya sorpresa, vaya placer contar aquí con Jane Watson y Florence Nightingale, cuyo espíritu sigue vivo en todas nosotras. Así que confiamos que, y esperemos no decepcionarlas, al decepcionarla, confiemos que las ponencias, las conferencias de este congreso encontraremos las respuestas para enriquecer y mejorar el hilo de la historia del cuidado, ¿no? Y todos sabemos que cuando nos perdemos, lo primero que hacemos siempre que es miramos para atrás, ¿no? Miramos para atrás a ver de dónde venimos, ¿no? Pues eso es un poco lo que vamos a hacer en esta primera mesa, pero no vamos a ver lo que fuimos, vamos a ver lo que seguimos siendo y lo vamos a ver de la mano de personas que están cargadas de conocimiento, de calidad y caras conocidas seguramente para vosotros. No me enrollo más, así que os voy a presentar a una compañera, Natalia Constanzo Usán. Como sabéis, Natalia trabaja actualmente en el Hospital Marqués de Valdecilla, en el servicio de cirugía cardiovascular. Ella es experta en metodología de la educación sanitaria, experta en terapias naturales por la Universidad de Barcelona y experta en psiconeuroinmunología clínica. Así que la verdad que Natalia, estoy segura que para vosotras no necesita más presentación. Os dejo con ella, aquí está y la conocéis muy bien. Bueno, pues qué ilusión veros, ¿no? Después de tanto tiempo, que se me hacía ayer, hicimos la conferencia y se me hacía hasta raro hablar delante del público. Así que lo vamos a pasar muy bien estos 3 días, me alegro un mogollón de que hayáis venido. Y hoy os voy a invitar a hacer, como ya llevamos hace un rato, hablando del tiempo, os invito a hacer un viaje yo también en el tiempo. Un viaje en el que vamos a conocer a nuestros antepasados y yo creo que ver quiénes somos y de dónde venimos nos pueden, pues son preguntas que si las respondemos nos pueden ayudar a saber por qué enfermamos hoy en día. Somos un país con una longevidad alta, sabemos que vivimos muchos años, pero nos tenemos que preguntar si todos esos años son vividos con salud. Y sabemos que somos enfermeras que eso no es así, ¿no? Tenemos muchísimos pacientes plurimedicados a nuestro alrededor y creo que ninguno quiere envejecer estando enfermo, ¿no? Sabemos que solo las especies que han sabido adaptarse a su entorno han sobrevivido millones de años. Pero también tenemos que saber que otras muchas se han ido extinguiendo. Mi pregunta es la siguiente: ¿si es nuestro entorno civilizado un medio ideal para que nuestra especie humana perdure? O si las enfermedades crónicas que vemos en aumento, crónicas y otras, no nos estarán diciendo algo, no nos están aportando una información que no queremos ver. Así que voy a empezar con un pequeño vídeo que dura 1 minuto, en el que vamos a mostrar nuestra Tierra en la teoría de la evolución. Vamos a por él.
Bueno, resulta muy difícil, ¿no?, hacerse idea de los años que lleva el planeta aquí. Y por eso, pues bueno, vamos a intentar hacer un pequeño resumen. Vamos a imaginarnos 4.500 millones de años condensados en 24 horas. Y vamos a ver qué ha ido pasando en esas 24 horas. A las 12 de la noche, hace 4.500 millones de años, la Tierra se solidifica. A las 3:45, la vida madruga. Hace 3.700 millones de años que empiezan a aparecer en el planeta las primeras células, las más simples, las células procariotas. Y 1.000 años después, a las 9:36, las primeras células con núcleo, las células eucariotas, un poco más complejas. Y 2.000 años después, hace 700 millones de años, a las 8:15, empiezan a aparecer los primeros animales con cuerpo blando, que son como una especie de medusas. A las 9:20 de la noche, hace 500 millones de años, los primeros peces vertebrados dentro del agua. Y hace 200 millones de años, cuando los dinosaurios se extinguen, dan paso a la expansión de todos los mamíferos. A las 23:58 y 30 segundos, el primer homínido que adopta su marcha bípeda aparece en la Tierra. Y hace 150 millones de años, o sea, 27 segundos después, aparece Homo sapiens, nuestra especie que hasta ahora solo ha vivido 3 minutos en el día de la vida. Todo esto, que ahora sabemos hoy en día, ha venido explicado también por varios teóricos. Igual que Florence fue nuestra teórica enfermera, pues estos son los teóricos que hablaron sobre la evolución. Tenemos a Jean Lamarck, que fue el primer teórico que habló de la evolución, pero luego Alfred Wallace y Charles Darwin escribió El origen de las especies, nos enseñaron que todas las especies necesitan para adaptarse al medio y que modifican sus características según la presión evolutiva, de manera que esa especie o se extingue o se sigue reproduciendo. Y se heredan esos caracteres adquiridos. Estos son los dos creadores del modelo, ¿no?, que nos ayuda a entender el origen de la vida. También Charles Darwin dijo que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es aquel que más se adapta al cambio. Y aquí tenemos el árbol de la vida, que es súper chulo. Y aquí tenemos abajo todo esto que hemos explicado, que las células eucariotas, las procariotas, las medusas, los peces y todo el árbol de la vida. Y aquí el ser humano, que no es el fin último de la evolución, sino una especie más dentro del árbol de todas las especies. De manera que es verdad que nos han querido dibujar como una línea con lo que es la evolución, ¿no? Y así lo hemos representado siempre. De hecho, además, yo le voy a utilizar esta diapositiva a lo largo de mi presentación. Pero sí que tenemos que comprender que la evolución ha sido muy lejos de ser lineal, sino que se podía parecer algo de esto. Y esto está en constante cambio, porque constantemente vengan a encontrar pues, diferentes eslabones perdidos. Pero bueno, aquí tenemos 7 millones de años de antigüedad de evolución y estos son los primeros homínidos. Aquí están las especies humanos que han habitado el planeta. Aquí estamos nosotros, Homo sapiens, que somos la única especie de humanos que habitan hoy en día en el planeta, que en algún momento se sabe que convivimos con neandertales, pero otras muchas especies de humanos han ido desapareciendo. Y aquí estamos nosotros, que somos los que quedamos. Otra teoría súper chula es la teoría de la endosimbiosis. Aquí tenemos a Lynn Margulis, que ella nos explicó que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que solo permite triunfar a aquellos que se asocian. Es decir, demostró el valor de la cooperación como un mecanismo evolutivo. Y fijaros qué bonita es esta teoría que nos explica Lynn Margulis, que esta es una célula humana. La célula humana tiene aquí unas estructuras que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias sabemos que producen energía en forma de ATP. Pero ella explicó que en algún momento de la evolución estas células, estas mitocondrias, hace millones de años, fueron organismos independientes. Fueron organismos independientes que eran capaces de producir energía a través del consumo de oxígeno y fueron engullidas por otra célula y se hicieron colegas. Y dijeron, vale, pues venga, yo te doy energía y tú me das alimento. Y esta es la teoría de la endosimbiosis. Y claro, unida a esta teoría de la endosimbiosis, no podemos olvidar que en el 2010 aparece un nuevo órgano, que es la microbiota intestinal, que ya hicimos un congreso hace años hablando de microbiota intestinal y hoy se sabe que no seríamos nadie
sin nuestro ecosistema. Sobre todo hay bacterias, sabemos, y microbios en el intestino grueso, pero tenemos pequeños ecosistemas en todo el cuerpo. Y sin ellos no podríamos vivir. De hecho, somos más microbianos que humanos, porque nos beneficiamos mutuamente, ellas de nosotros y nosotros de ellas. Y este es Jeffrey Gordon, uno de los pioneros que habló sobre la microbiota intestinal. Y ahora nos metemos un poco en un lío, porque he intentado resumir 7 millones de años en un par de diapositivas. Y obviamente, como dije ayer, que también esta es la segunda vez que repito en la conferencia, si hubiera algún paleontólogo en la sala igual se tiraba de los pelos, porque falta muchísima información. Pero he querido resumir lo más grande, lo más importante. De manera que sabemos que hace 7 millones de años había en el planeta una especie de... Bueno, eran monos, ¿no? Había monos que tenían los primeros homínidos, unos cerebros muy pequeños, tenían manos y pies que nos dicen que vivían en los árboles, pues utilizaban los dedos de agarre y pasaban de liana a liana y de árbol en árbol. Pero más adelante, estos monos bajan de los árboles a la tierra y comienzan a bipedestar. Y tenemos allá a Ardi y a Lucy, nuestros primeros homínidos. Y eran prácticamente vegetarianos, comían hojas y frutos. Millones de años después, entra en escena el Homo habilis, que es capaz de no solo usar herramientas, que ya las puede usar hasta animales usan herramientas, sino de fabricarlas. Y esto nos cambió la vida, porque verdaderamente fuimos capaces de fabricar bifaz, que son como una especie de piedras que usamos como cuchillos, y fuimos capaces también de, primero se sospecha que éramos carroñeros, fuimos carroñeros y encontrábamos piezas grandes que habían sido primero devoradas por un animal, pero ahí dejaban restos. Y Homo habilis pues iba allí con los bifaz y podía hacer un aprovechamiento de toda la pieza que encontraba, de animales. Y también con los bifaz fuimos capaces de cazar, ¿no? Y de hacer lanzas y de cazar animales y de poder partir la piel de esos animales con esos bifaz, de usar el tuétano. Esto nos aumentó muchísimo el consumo de proteína animal. Y ahora explicaré lo del intestino en la siguiente diapositiva. Pero el resumen es que nuestro cerebro se hizo más grande. Y lo explicaré ahora un poco. También, por supuesto, manos y pies se humanizan. Con lo cual tenemos la capacidad de tener mucha más precisión. Aparece el fuego, usamos el fuego para cocinar, con lo cual también asimilamos mejor los alimentos. Aquí está Homo erectus, más o menos 2 millones de años atrás, y sale de África y empieza a colonizar todo el planeta. Y aquí estamos nosotros, Homo sapiens, que aparece más o menos de 200.000 a 150.000 años atrás. Aquí ya somos cazadores-recolectores. Y aquí, estos somos nosotros. Y un poquito, para explicaros esto del intestino, que tendrá que ver el intestino con el cerebro y con la absorción de nutrientes, aquí tenemos el intestino o el aparato digestivo de un hombre y aquí está el aparato digestivo de un mono y vemos grandes diferencias, pero sobre todo hay diferencias en la especialización de ese intestino. Aquí tenemos un intestino delgado del humano, muy largo. ¿Por qué? Porque el intestino delgado está definido o está especializado en poder absorber elementos dietéticos de muy alta calidad, sobre todo grasas y proteínas, que son digeridos y absorbidos ahí. Mientras que en los monos tienen un ciego y un intestino grueso muy enfocado a absorber celulosa, y se pasan horas y horas comiendo y horas digiriendo celulosa. Esto gasta muchísima energía. Aquí ellos no han tenido energía suficiente para poder derivar a un cerebro. Primero, no hay nutrientes aquí para hacer crecer un cerebro. Y aquí sí había nutrientes para hacer crecer un cerebro y mucha menos energía que gasto aquí en el sistema digestivo. El cerebro gasta el 25% de la tasa metabólica basal, con lo cual aquí esto es mucho más óptimo para poder desarrollar un cerebro y ser mucho más específico a la hora de obtener nutrientes. Cuando hablamos de Homo sapiens, tenemos que saber, esto es un autorretrato que hacen estos dos autores que son paleontólogos con un pequeño libro que es una maravilla, que se llama Sapiens. Luego hablaré de otro libro que se llama Sapiens, pero esto es distinto. Este es uno chiquitín que publicaron hace mucho tiempo. Físicamente, los Homo sapiens de hace 200.000 años eran iguales a nosotros y su cerebro
era como el nuestro, no somos más inteligentes. Lo único que el área que tenemos desarrollado, en aquel entonces, la más desarrollada, era el de buscar alimentos, sobrevivir, evitar a los depredadores. Estábamos concentrados en otras cosas. La tasa de mortalidad infantil era muy elevada. Se morían muchísimos niños antes de llegar a los 15 años. Pero aquellos que sobrevivían tenían una longevidad alta, llegaban hasta los 72 años y morían, es verdad que era una vida muy dura, porque había que pensar en qué condiciones vivían esos hombres, ¿no? Duras. Podrían por accidentes, infecciones, enfrentamientos. Los huesos, que es una de las partes que es la única prácticamente que tenemos de ellos, que podemos analizar, eran súper fuertes. Y eso es debido a una combinación de alimentación, ejercicio físico y una gran exposición al sol y a la vitamina D. Volvemos a nuestro hombre Homo sapiens, que ya hemos visto que somos nosotros aquí hace 200.000 años, y sabemos que eran cazadores-recolectores. Vamos a ver qué ha pasado desde entonces. Bueno, pues hubo más o menos en el año, entre el periodo de 110.000 y 10.000 años, una glaciación, la glaciación de Würm. Se llamó la Edad de Hielo. Y en esa glaciación, ¿qué pasó? Pues que bajó mucho la temperatura. Y verdaderamente no había en el alrededor muchos vegetales de donde sacar. Entonces, es verdad que la dieta del Homo sapiens en aquel entonces se basaba un 50% de las calorías totales en carnes, pescados según el entorno, donde aprovechaban todo. Y no nos imaginemos piezas de carne enormes, de bichos que mataban, porque probablemente lo que dibujaban no eran lo que encontraban, grandes mamuts, sino pequeña caza, que era lo que había en su alrededor. Luego consumíamos setas, frutos del bosque, raíces, insectos, gusanos, plantas y flores, que es lo que encontraban a su alrededor. También hemos dicho que había fuego, con lo cual cocinaban los alimentos y se bebía el agua, que es lo que había como bebida. Sabemos que hace 70.000 años, más o menos, ocurre una gran revolución cognitiva, y lo sabemos porque empezamos a encontrar cráneos donde aparece el área de Broca, que es el área donde sabemos del uso del lenguaje, con lo cual sabemos cómo Sapiens empezó a hablar. ¿Qué nos da posibilidad de esto? Pues de cooperación entre individuos, de organizarse para la caza, de organizarse para cuidarse unos de los otros, de creación de útiles, barcos, agujas, artes, joyas, comienza el comercio. Todo esto ocurre más o menos la revolución cognitiva hace 70.000 años. Bueno, acaba la edad de Würm, la edad de hielo, que más o menos viene a acabar hace 10.000 años o 12.000 años. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que cambia el clima y se empiezan a deshelar esas zonas heladas y empieza a subir un poco la temperatura. Con lo cual, claro, el clima les cambia, ya empiezan a tener menos caza. Y dicen, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Pues la agricultura fue una elección en un entorno complicado para ellos y deciden comenzar a probar cómo cultivar especies que veían que espontáneamente crecían. Decía, bueno, vamos a intentar cultivar estas especies que nosotros vemos, y se hicieron agricultores. La agricultura también dio o arrastró consigo la posibilidad de tener ganado, ganadería. Y entonces también, a raíz de cultivar el cereal, empezamos a fermentar también bebidas fermentadas como la cerveza. Y empieza a haber los lácteos también, fermentamos lácteos, porque hay que conservarlos. Pero fijaros el cambio, el 90% de las calorías totales pasan a ser obtenidas a partir de los cereales y de los vegetales. Aquí hay un cambio en la alimentación. Bien, eso por una parte, que luego seguiré hablando un poco de la revolución agrícola. Pero bueno, esto nos queda muy lejos, hace 12.000 años. Esto nos queda más cerca, la revolución industrial. ¿Qué pasa en la revolución industrial? Bueno, todos lo sabemos, llevamos muchos años la enfermería integrativa hablando de esto, ¿no? De qué ha pasado en los últimos tiempos que nos haya hecho enfermar tanto. Primero, con respecto a la agricultura comienza a ser intensiva. ¿Qué quiere decir eso? Voy a exprimir al máximo el terreno que me rodea, con lo cual lo voy a empobrecer. Además, hoy en día se utilizan químicos y pesticidas para madurar artificialmente la recolección de los cereales, que luego nos tomamos esos químicos, ¿vale? Y luego en la revolución industrial sabéis que ha habido pues eso, un montón de productos procesados, azúcar, harina, sal, grasas no óptimas que aparecen en no hay más que ver un supermercado, ¿no?
Es verdad que la revolución industrial ha traído cosas buenas. Tenemos neveras, tenemos coches, tenemos teléfonos, tenemos una comodidad, calefacción. No todo es malo, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar un poco del precio que hemos pagado por eso, ¿eh? Porque hablar de lo bueno sería más fácil. El resumen es que aquí, hace 200 años, nos cambia bastante la forma de relacionarnos con nuestro entorno. Y aquí, fijaros, aquí está el hoy, y nosotros venimos de aquí. Este autor, no sé si habéis leído Sapiens, que es un libro que hace poco se ha editado, habla sobre la revolución agrícola. Fijaros qué curioso. Hace 10.000 años había en el planeta 1 millón de personas. En el año 2000 a.C. son 700 millones de personas. Y en el año 2021, hoy, son 7.730 millones de personas en el planeta. Con lo cual, claro, vemos que la agricultura ofrecía ventajas. Para la especie, el éxito fue rotundo, porque Homo sapiens comienza a multiplicarse exponencialmente. Porque puedo mantener más gente viva, pero ahora veremos por qué, en peores condiciones. Y ahora lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. La cosa es que llega un momento en el que no había vuelta atrás. La agricultura fue una opción que se tuvo frente a la falta de recursos y encima el aumento de la población. Ya no había vuelta atrás. Comparando un poco qué era el paleolítico cazador-recolector con el neolítico agricultura-ganadería, sin valorar las ventajas, que estamos viendo que ventajas hubo porque la especie ha sobrevivido y encima nos hemos multiplicado ya a lo loco, pero sí que es cierto que estas características hay que analizarlas. El paleolítico se alimentaba de alimentos que proveía el entorno y, sobre todo, tenía lactancias maternas prolongadas, porque el paleolítico tenía que cambiar de sitio, no podía ir arrastrando una familia detrás suyo de 5 niños. La propia lactancia materna hacía de método anticonceptivo. Y luego las lactancias maternas eran prolongadas. Sabéis que el alimento ideal para que un niño crezca es la lactancia materna como mínimo hasta los 2 años. Cosa que no hacían los agricultores. Cuando empieza a haber los cereales, disminuye el tiempo de lactancia materna porque los padres se tienen que ir a trabajar. Familias con más hijos, pero peor nutridos, dieta más monótono, disminuye la gama de alimentos. Agricultores que trabajan de sol al sol, empieza a haber desigualdad social, contacto directo con animales. Aquí sabemos que se tenían menos hijos, pero mejor nutridos, mejor salud ósea. Tenían una vida relativamente cómoda, parece que cazaban un tiempo, 6 horas, y hacían las tareas domésticas y luego tienen tiempo para descansar. Vale. El primer síndrome metabólico documentado en la historia lo tenemos aquí, en la momia de Hasenput, que padeció diabetes, obesidad y cáncer, todo en uno. Y 3.500 años después, el 2 de octubre, recibo yo una carta en mi casa. Yo hace años que colaboro con Vicente Ferrer y apadrino niños y cuando van creciendo me cambian de niño. Y este es un niño que me han cambiado de niño y me le mandan nuevo. Y me escriben aquí y pone: querida Natalia, su niño tiene obesidad, por eso tiene problemas en la mano izquierda. No puede levantarla por eso. Con el consejo de la Fundación le están haciendo ejercicios para reducir el problema. Ahora él está comiendo solo 2 veces al día. Sus padres hacen la agricultura. Sabéis que Vicente Ferrer, la zona donde trabaja, es de las zonas más pobres de la India. ¿Y qué traduce esta carta? A mí me parece trágico. Es decir, vale, es tan pobre que debe de tener solamente para comer varias veces al día el cereal que debe de cultivar sus padres y nada más. Con lo cual es un niño muy gordo, que seguramente tenga muchísimos déficits nutricionales, y es un reflejo. A mí me parece horrible. Y luego, claro, sumando encima que hay muchos países, que sabéis, yo viajé a Nepal hace 15 años o así, y allí veías gente muy pobres, pero comían bastante bien dentro de su tal. Pero en cuanto llega la occidentalización y llegan allí productos procesados de países industriales que les queremos ayudar, ahí entonces ya la has liado. Entonces yo creo que está pasando un poco eso, ¿no? Países muy pobres que antes tenían, a lo mejor comían del entorno, pues no lo sé, les mandarán papillas, a lo mejor, no tengo ni idea de por qué ocurre esto. Nosotros lo hemos hecho rematadamente mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y durante los últimos 30 años hemos estado siguiendo unas guías
que no sé de dónde salieron, bueno, sí sabemos ahora de dónde salieron. Esta pirámide de alimentación que hemos usado durante 30 años fue promovida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. No había médicos, no había científicos, no había gente experta en nutrición. Había un departamento de agricultura de Estados Unidos que tenía que dar salida a un excedente de cereales. Y entonces, ¿qué decidimos? Ponerles en la base, porque son guays. Y hemos estado durante todos estos años recomendando comer del 55 al 60 de carbohidratos provenientes fundamentalmente de cereales. Hoy en día, hace años que desde el Colegio de Enfermería se impulsó el plato saludable. Por lo menos hemos corregido de alguna manera, aunque no es perfecto el plato saludable, pero sí hemos corregido de alguna manera este desastre. Aquí sabéis que el plato saludable pues habla de proporciones, sobre todo mucha cantidad de fruta y vegetal, una buena cantidad de grasa y proteínas y un poquito de parte de cereal no refinado. El año ya está hecho. ¿Qué opción escogerá un niño para desayunar? ¿O cómo le explicas a un padre que viene a preguntarte que su hijo es mejor que no desayune nada a que desayune unas galletas con colacao? No, es que es mejor que no desayune nada y no lo entienden. Que no desayune nada, que se lleve luego un bocadillo al colegio o unos frutos secos y no se entiende, ¿no? O a un niño que le des de desayunar pues un revuelto con champiñones. El daño ya está hecho. Este estudio fue publicado en el 2017 y quiero leer literal las conclusiones. Dice que la ingesta alta en carbohidratos se asoció con un mayor riesgo de mortalidad total, mientras que la grasa total y los tipos individuales de grasa se relacionan con una menor mortalidad total. La grasa total y los tipos de grasa no se asocian con enfermedad cardiovascular, que es lo que no acabamos de entender. Infarto de miocardio o mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y mientras que la grasa saturada tuvo una asociación inversa con el accidente cerebrovascular. Las pautas dietéticas, avisa del 2017, mundiales, deben de reconsiderarse a luces de estos hallazgos. El resumen es, nos hemos alimentado a base de carbohidratos, hemos enfermado a más de la mitad del planeta y ahora nos damos cuenta de que lo que tenemos que tomar es más grasas saludables, más proteína de calidad, menos cereales refinados. Bueno, volvemos a la línea, que sabemos que no es la línea, pero me sirve a mí guay de dibujo. El 99,95% del tiempo que hemos estado la especie nuestra, Homo sapiens, en el planeta, hemos vivido de una forma. Y el 0,05% de otra radicalmente diferente. Y en medio hemos pasado una revolución cognitiva, una revolución agrícola y una revolución industrial. A mi modo de ver, porque lo quiero ver cerca y como dar una explicación, creo que verdaderamente el cambio ha sucedido así, aquí. Sabemos que la revolución agrícola, por ejemplo, los celíacos, son personas que no se adaptaron genéticamente a esta revolución agrícola. Un 1% de la población es celíaca. Aquí hubo una no adaptación a este cambio, a no poder consumir cereales. No nos podemos meter, ni Jordi ni yo, que nos gusta mucho este tema, en hablar de los antinutrientes de los cereales, de por qué no se digieren bien. Bueno, a mí me gustaría decir que he visto un documental el otro día donde el trigo, como he dicho antes, lo maduran químicamente rociándole glifosato. Entonces, una semana antes de recolectar, como hay que cultivarlo en países fríos, el trigo es de países calientes. Pero como necesitamos cultivar mucho trigo, ¿qué hago? Lo cultivo en Canadá. No habrá sitio en Canadá allí en sitios fríos. Bueno, pues cojo un trigo, lo cultivo en Canadá, como no hay sol para madurar, lo maduro con el pesticida, que está permitido. Parece que en 2022 va a haber una regulación de este glifosato. Y eso, lo que se preguntan algunos expertos, como Alessio Fasano, es que está aumentando muchísimo la sensibilidad al gluten no celíaca. Personas que no toleran el gluten, que no son celíacas, no van a salir genéticamente positivas a la celiaquía. Pero no se tolera el gluten por otras sustancias, antinutrientes, los pesticidas, la cantidad. Muchas veces es la cantidad de trigo y de gluten que está metido en los alimentos. Si está metido en el 80% de los productos procesados de un supermercado. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que no, tenía 2 diapositivas hablando de esto que las he quitado por falta de tiempo, pero quería comentarlo.
Vale, voy bien. Entonces, llegados a este punto, vamos a recopilar la especie humana, Homo sapiens. Bueno, somos Homo sapiens sapiens, para ser más exactos. Genotipo. Tenemos un genotipo, nos hemos visto, os he querido explicar que nuestros genes son los del Homo sapiens, conjunto de material genético que contiene un organismo vivo. Nosotros tenemos los genes de Homo sapiens. El fenotipo, que es la expresión de ese genotipo, los genes, en función de un determinado ambiente. Y luego están las razas, los grupos en los que se subdivide toda la especie humana en base a estos fenotipos, entorno, y que se transmiten por herencia genética. Por eso hay razas diferentes con características distintas. De manera que, durante el 99,95, como he dicho antes, del tiempo que Homo sapiens ha permanecido aquí, hemos tenido más o menos un fenotipo saludable, con estas características. Nos alimentábamos de alimentos que proveía el entorno, muy ricos en nutrientes. Voy a explicar cada una de ellas un poquito. Había periodos de ayuno. Si había estrés, era estrés principalmente agudo, no persistente. Y se practicaba todos los días ejercicio o actividad física. Había un patrón de vigilia o sueño regulado por el día y por la noche. Y había poca exposición a tóxicos ambientales. La revolución industrial, ¿qué ha traído? Pues ha provocado muchos cambios en el entorno. Es un fenotipo que hoy en día sabemos que predispone a muchas enfermedades crónicas. Alimentos que consumimos densos en energía, pero muy deficitarios en nutrientes, como le pasa al pobre mío de la India. Disponibilidad constante de alimentos que tenemos. Factores estresantes persistentes, estrés crónico, falta de actividad y ejercicio físico. Patrón de vigilia-sueño regulado, ahora explicaré por qué, por luz artificial fundamentalmente. Y luego una gran exposición a tóxicos ambientales. Fijaros qué tragedia, vi los datos el otro día y casi no me caigo redonda. El 41% de la población padece alguna enfermedad crónica. O sea, prácticamente la mitad. Yo sabía, por un curso que hemos hecho Raquel y yo hace poco, que a partir de los 40 años... es como que tenemos como una raya ahí para decir, a partir de los 40 empezamos a tener enfermedades y empezamos a medicarnos a partir de los 40 años. Como que hasta los 40 vamos salvando y a partir de los 40 es un horror. Vale, entonces voy a ir abordando cada uno de los capítulos. Como me hubiera gustado detenerme en cada uno de ellos un montón de tiempo y no puedo, tenéis un papelito dentro de la bolsa con una bibliografía que apoya cada parte del apartado de los que estoy hablando. Es una hojita pequeña que pone los enlaces a las guías que hemos hecho, pequeñita así cuadradito, pone los enlaces a las guías y luego un montón de bibliografía de libros que son una maravilla de leer porque son de cada tema que vamos a abordar un poquito ahora. Voy bien de tiempo. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de alimentación. Tenemos que saber que no existe un patrón de alimentación ideal. A veces queremos hacer, jolín, enséñame a comer de forma perfecta. Es que no hay un patrón ideal. Depende del entorno, de la raza, de la cultura. Este es un libro, está sacado esta idea de un libro que se llama El secreto de las zonas azules, donde se analizan países más longevos, los países más longevos del planeta. Y tienen características distintas. Muchos son razas diferentes y viven en entornos distintos. ¿Pero qué tienen en común? Que son muy longevos. ¿Pero qué clase de longevidad? Una longevidad con salud, una longevidad activa, una longevidad sin enfermedad. Tienen características comunes como la de practicar actividad física, una gran cohesión social de grupo, no están nunca solos, se guían por los ritmos circadianos y llevan una nutrición óptima, cada uno la suya. Hay características distintas dependiendo de, pues algunos son más prácticamente vegetarianos, algunos son más prácticamente carnívoros, algunos como los japoneses comen muchísimo pescado, pero son diferentes formas de comer. Luego explicaré qué no puede faltar o qué es común en todo esto. Pero fijar, antes vamos a hablar de esto. ¿Qué nos pasa? Que una ingesta adecuada calórica, y esto es muy importante para las enfermeras entenderlo, porque a veces la verdad es que lo de hablar de calorías me espeluzna bastante. Y hay que entender esto. Una ingesta adecuada calórica no necesariamente correlaciona con una ingesta adecuada de nutrientes. Y es verdad que hoy en día, gracias a Dios,
no tenemos déficit nutricionales severos. Nadie muere de escorbuto aquí, en España. No hay déficit nutricionales severos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos ubicamos? Pues todos en el amarillo. Tenemos salud en el presente, pero alto riesgo de enfermedad crónica en el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos una ingesta de nutrientes, bueno, allá. Entonces, cuando siempre quedamos enfermos, siempre explico a las personas que vienen a verme que nosotros fluctuamos aquí en esta línea. Bueno, a veces podemos rozar la verde, pero cuando estamos, por ejemplo, pillando infecciones constantemente o tenemos una enfermedad autoinmune o tenemos un proceso crónico, pues estaremos por aquí. Cuando lo que deberíamos estar es aquí arriba, con salud en el presente y bajo riesgo de enfermedad en el futuro. Y ese se consigue si tenemos una nutrición óptima en macro y micronutrientes. Y eso sí que es el truco. Me da igual en qué país viva o en qué parte del planeta. Pero tenemos unos macronutrientes, que son nutrientes, sabemos que son proteínas, grasas, hidratos de carbono, que los voy a meter aquí, ahora los explico, y luego micronutrientes que no nos pueden faltar, que son vitaminas, minerales y oligoelementos. Oligo pequeñito y vitaminas y minerales también en pequeña cantidad. No nos puede faltar ninguna de estas. Ninguna nos puede faltar. Y de aquí, vamos a ver. Primer bloque, proteínas. ¿Qué contienen las proteínas? Aminoácidos esenciales. 9 aminoácidos esenciales y otros muchos, pero estos 9 no los puedo fabricar. Los tengo que ingerir a través de la comida. ¿Para qué sirven las proteínas? Bueno, pues por ejemplo, para regenerar tejidos. Hablamos ayer del intestino, que ayer vinieron muchas personas tocadas de intestino, y hablaba con Jordi, que 5 días tarda el eritrocito, el enterocito, el enterocito, que es la célula intestinal, en morir, y tiene que regenerarse otra. ¿Y cómo hago? ¿Cómo fabrico? Si no tengo aminoácidos que fabriquen. Eso es un ejemplo, pero lo mismo, por ejemplo, cuando me desgasto una articulación, o me hago una lesión, bueno, todas las células del cuerpo están en constante renovación. Y tejidos del cuerpo están en constante renovación. Si no les doy proteínas, no voy a fabricar. Grasas, ácidos grasos esenciales. Hay 2 que no podemos fabricar, que son el DHA y el araquidónico. ¿Vale? El omega 6 y omega 3. Bueno, es que son indispensables para que nuestro cerebro funcione bien. Es que una alta proporción del cerebro es grasa, es que las hormonas son grasas, es que las vitaminas liposolubles necesitan grasa, es que el colesterol es bueno. Y lo estamos intentando bajar ahí al fondo del mar. No nos puede faltar de esto. ¿Qué no nos puede faltar tampoco? La fibra. ¿Por qué? Porque es que es imprescindible para la salud intestinal, nuestra microbiota. Si no hay fibra, nuestras bacterias no van a crecer. Jordi luego nos lo va a explicar genial. ¿Y qué pasa con los hidratos de carbono? Bueno, pues vale, están ahí. Pero quiero que sepáis que no existen hidratos de carbono esenciales. Es decir, podemos vivir sin consumir trigo y centeno y cebada. Se puede vivir sin ello, perfectamente. No tendríamos ningún déficit de ningún tipo. Bueno, es verdad que está instaurado en nuestra sociedad y lo consumimos. Y no todas las personas tienen que evitarlo si no les sienta mal. Entonces, vamos a dar unas pautas, vamos a observar en qué cantidad lo consumo, qué calidad estoy consumiendo, porque claro, no me sirve nada consumir un pan que está fermentado, que no está fermentado, no está levado, con una harina que es la peor calidad, con una levadura química que no ha trabajado ese pan, que luego me fermenta en el estómago y me lo pone así. Eso no es un buen pan. Entonces hay que observar qué cantidad, qué calidad y el grado de procesamiento del cereal que yo vaya a consumir. Pero acordaros que esto no me puede faltar. Vitaminas, minerales y oligoelementos los vamos a sacar todo de aquí, haciendo una dieta lo más variada posible. Número 2. El ayuno está de moda, eso lo sabemos, ¿verdad? No me puedo extender mucho en hablar del ayuno, pero sí vamos a hablar de estas características. Homo sapiens no comía 5 o 6 veces al día. Nos lo podemos imaginar, ¿no? Que comería cuando sentía hambre, tiene un reflejo del hambre que está aquí, que tengo hambre, y si tenía comida a su disposición. Y no comía si era de noche, porque no había luz. De noche dormía, no había luz artificial. Se mantenía activo mientras buscaba comida. Practicaba
actividad física para encontrar la comida. Se alimentaba fundamentalmente de proteínas, grasas, vegetales, hortalizas, ricos en fibra, con efecto saciante. Y si, por ejemplo, encontraba miel, podía encontrarla, igual estaba en un árbol a tomar vientos y tenía que subir al árbol para coger el panal. O sea, que le requería un esfuerzo. Y no siempre había miel, que a lo mejor era la parte más dulce que podían encontrar. ¿Qué recomendaciones podemos dar como generales? Que podemos dar a todo el mundo. Bueno, pues es de lógica que dejemos descansar a nuestro intestino. Entonces, aunque en algunas personas es muy recomendable ofrecer el ayuno 16-8, que es 16 horas de ayuno, 8 horas tal, y ya sería más terapéutico, en líneas generales podemos practicar ayuno de 12 horas todo el mundo. Que ahí dejamos descansar y reparar a nuestro aparato digestivo. Luego, cuando no se ayuna, es importante nutrirse de forma óptima. No me sirve ayunar durante 12 horas y luego romper el ayuno pues con lo primero que pillo porque tengo un hambre que me muero, que también lo estoy viendo hacer. Luego, otra recomendación, cenar pronto y no comer más de 3 veces al día. Se ha estado recomendando 5 o 6. No me da tiempo aquí a hablar de la resistencia a la insulina, de las veces que sube la glucemia con tal, pero bueno, somos enfermeras. Sabemos que si comemos 5 veces al día, 5 veces que voy a generar descargas de insulina, luego baja, luego vuelvo a subir, luego tengo hambre. Bueno, si como óptimamente con mis grasas y mis proteínas que me sacian, no me van a hacer falta comer 5 o 6 veces al día. Y luego practicar ejercicio físico en ayunas es una buena recomendación si se entrena. Porque así además activo mi quema de zona, de decir, bueno, voy a quemar un poquitín, voy a salir de mis reservas, ¿no? Que las tenemos ahí, que nunca las utilizamos, porque no le dejamos al cuerpo utilizar reservas. Y tiene más beneficios el ayuno que no me voy a meter en ellos. Tenéis ahí 2 libros maravillosos para leer sobre el ayuno. Sobre el estrés agudo y el crónico. Bueno, ¿qué nos pasaba? Que los desafíos a los que se veía sometidos el Homo sapiens pues eran estímulos reales. Teníamos hambre, sed, frío, calor, teníamos que cazar, teníamos un peligro, que era a lo mejor un bisonte que nos iba a atacar, o luchar contra un elefante. Eso genera un mecanismo normal y fisiológico de lucha o huida, se llama. De manera que se activa una cascada de hormonas y me motiva a moverme. El estrés agudo nos salva la vida. O sea que es guay el estrés agudo. Y luego, bueno, como mecanismo evolutivo nos ha servido para reproducir y sobrevivir. ¿Qué nos pasa hoy en día? Que mirar, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y estamos, venga, a dar las vueltas. Y luego, claro, son estímulos, todos imaginarios, y vivimos con estos problemas, que es verdad, son nuestros problemas, que si la hipoteca, que si los jefes, que si tengo un matrimonio que no estoy feliz, que si tengo falta de tiempo, que si soy multitarea. Que esto lo hacemos, bueno, las mujeres se nos da genial, ¿no? Lo de hacer multitarea, ¿vale? Lo cual nos genera frustración. Quería también explicaros un poco, que a nivel un poco fisiológico, aunque está súper básico, pero para que lo podáis entender, bueno, pues aquí está un poco el eje hormonal, el hipotálamo, manda señales a las suprarrenales fabrican 2 hormonas que sabemos que tienen que ver con el estrés, que es la adrenalina y el cortisol. Sobre todo esto nos activa por la mañana para movernos, es decir, es bueno el cortisol, porque si no nos moveríamos, ¿eh? Y es bueno también tener pequeños periodos de estrés, pero que sean adaptativos, que luego, después del pico de estrés, volvamos otra vez a una homeostasis. ¿Qué puede ser un pico de estrés? Pues bueno, tirarme en paracaídas o darme una ducha de agua muy fría, o yo, que estoy aquí ahora hablando, tengo mi pico de estrés, ¿no? Que estoy ahí un poco como nerviosilla, ¿vale? Pero dentro de un rato me estaré tomando un té, he vuelto a la homeostasis. ¿Qué nos pasa? Que cuando esta situación no se resuelve y tengo un estrés crónico, esto es totalmente desadaptativo. Y esto es lo que nos va a llevar a enfermar. Es imposible que yo, si estoy con un estrés crónico, me quede embarazada. Porque mi organismo no está para de repente decir, párate, ponte a tener un hijo. O sea que muchos problemas, por ejemplo, de infertilidad, vienen asociados a un estrés crónico, por lo que sea. Luego hay que investigar. Por eso somos integrativos, hacemos historias de enfermería tan largas, ¿no? Y preguntamos tantas cosas. Bueno, del ejercicio físico, ayer también comenté que nuestra compañera Flor tiene unos webinares hechos en tal, hablando de ejercicio. Y Roberto, un compañero nuestro, también va a hablar de ejercicio mañana. Y bueno, simplemente 4 anécdotas, que el ser humano está diseñado para moverse, que tenemos 650 músculos voluntarios. Me parece una pasada.
Voluntarios quiere decir que están ahí para algo, les tengo que mover voluntariamente y si no les muevo, pues ahí se quedan. Pero para algo están diseñados. Que la revolución industrial, pues ya sabéis lo que ha propiciado que nuestra actividad física se disminuya considerablemente. Santander, todos lo sabéis, se ha llenado de cosas de estas, ¿cómo se llaman? De escaleras mecánicas. Yo creo que sí, que habrá alguna señora mayor que no llegue de una cuesta a otra, pero yo que veo, el 90% de la gente que sube en la escalera mecánica no son gente mayor, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que eso más bien es una faena que un beneficio. Pero bueno, si se han decidido gastar en ese dinero… Bueno, el 60% de la población mundial no realiza la actividad física diaria, cuando sabemos que la actividad física previene un montón de enfermedades crónicas y osteoarticulares. Y luego, los ritmos circadianos, pues ¿qué son? Esto lo sabemos, son innatos en el ser humano, se han conservado evolutivamente e influyen en cómo se expresan nuestros genes. ¿Qué nos pasa? Que durante 200.000 años nos hemos regulado por el sol, por la luna y el fuego por la noche. Antes de irnos a dormir había un fuego con esa luz tenue y nos hacía… ¿Qué sueño tengo? De hace 200 años para acá, desde que Edison inventó la bombilla, que es guay, no estamos diciendo que no sea guay, pero claro, esto nos ha descuajeringado todo, ¿no? Porque estos ritmos se sincronizan mediante la luz, ahora explicaré cómo, la temperatura, estas del año, las estaciones del año, el frío, el calor, cuándo comemos y el movimiento. Y así se sincroniza un reloj, que tenemos un reloj central aquí en el núcleo supraclasmático se capta la luz, pero luego hay relojes en cada célula de nuestro cuerpo, relojes biológicos. Un poco para entenderlo, el ser humano, ¿cómo hacía? ¿Cómo se exponía a la luz? Bueno, pues teníamos este tipo de exposición de luz. Un lux es la unidad que mide la longitud de onda, un modelo estándar que mide la luminosidad. Y estábamos acostumbrados a exponernos a 10.000 lux. O sea, es decir, salías fuera y había una intensidad de luz enorme, que eso nos hacía segregar un montón de serotonina y qué guay me siento. Y luego por la noche, pues no la había. Había mucha oscuridad que nos hacía segregar mucha melatonina y nos decía, vamos a la cama. Hoy en día hacemos esto, nos levantamos, vamos al curro, aquí hay unos lux con una intensidad, pues imaginaros, nada, con lo cual no segrego serotonina, cero. Sigo trabajando y luego me voy a casa, que tampoco me da la luz, y luego en casa me pongo a usar el ordenador cuando no lo tengo que usar. Usar filtros de luz azul, un truco, por lo menos ya que usáis el ordenador. O luces amarillas, que parezcan esto y no parezcan esto. Aquí, si no, no segregamos melatonina. Entonces, esto nos ha cambiado radical. Y luego el impacto que tiene esto en el planeta. Porque también los animales sufren este impacto de luz horrible. Todo el medio ambiente lo sufre. Y luego, esto lo sabemos todas. Claro, tampoco nos exponemos a la luz solar, no tenemos vitamina D. Y esto es importante que lo entendamos, porque la vitamina D es, la base de nuestro sistema inmune. La vitamina D suficiente es la que coincide con nuestro genoma paleolítico y viene determinada por nuestra evolución. ¿Vale? Sabemos que hay un déficit. ¿Y cuáles son esos niveles? Pues los niveles óptimos en varios estudios, hay pero hay muchos más, son de 40 a 48. Pero resulta que inexplicablemente nuestros rangos son de 20 a 50. Y estamos dando vitaminas D correctas de 20. Entonces pregunto yo, ¿insuficiencias menos de 20 según esto? Porque a mí me gustaría estar óptima. No tener una carencia o un déficit, o por lo menos estar bien y sobrada, ¿no? Con lo cual, esta es una vitamina que tenemos que suplementar. Aprender a suplementarla, es verdad que es liposoluble, que hay que sacar niveles, pero hay unos niveles, por ejemplo, de rangos básicos, pues tomar 2.000 unidades al día. En determinados casos no hay más remedio que dar 4.000 o 5.000 unidades al día, va en forma de suplementos. Y luego, si queréis, somos enfermeras, se puede monitorizar la toma de esta vitamina D en el tiempo y ver y alcanzar un nivel óptimo y tenerlo ahí, en este nivel óptimo.
La vitamina D es el director del sistema inmunológico, hace que las células del sistema inmune, entre otras cosas, que tengas huesos fuertes, bueno, tiene múltiples efectos, ¿no? Pero a nivel del sistema inmune, que ahora estamos con el tema COVID, que sepamos esto, que hace que se diferencien las células del sistema inmunológico. Y ya acabo. El último bloque es este. Van a hablar muchísimos expertos de la exposición a los tóxicos ambientales. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero. Es un proverbio indoamericano. Creo que el ser humano es la especie más destructiva del planeta. Nosotros somos los más destructivos, no hay especie más destructiva que el ser humano. Y lo hablaremos en estos días. Este es el libro de Liconas Olea. Conclusiones, y acabo. Socialmente somos un pueblo del siglo XXI, pero genéticamente seguimos siendo ciudadanos del Paleolítico. ¿Y qué nos dice este estudio? Nos dice que la dieta y el estilo de vida de los cazadores-recolectores son el medio para el que perecemos genéticamente adaptados. Y aunque no es práctico ni siquiera reproducible todas las condiciones de vida prehistóricas, ¿por qué no aprendemos de estas características y no nos sirven como modelo para diseñar y probar intervenciones que de verdad nos ayuden a prevenir la enfermedad crónica? Si todas estas cosas se saben. Y nada, acabo con esta diapositiva del INCRES y de este eslogan, cuidados integrativos de la salud. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a venir a hablar en estos 3 días, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos al Congreso y estoy encantada de haber participado. Bueno, que sepáis que he estado con Florence Nightingale y también he estado con Jan Watson y me han dicho que había aquí una vela, que ahora no está aquí exactamente, pero va a volver a estar en el escenario y que no se puede apagar, porque salud nos va a dar mucha fuerza a todos a lo largo de estos días y, por supuesto, también para fechas venideras. Ahora vamos a hacer un descanso. Vamos a estar aproximadamente 20 minutos haciendo lo que nos apetezca. Os quiero informar de que aquí en el hall de este Paraninfo de la Magdalena tenemos botellas de agua con vidrio reciclable de solares. Estos vidrios hay que reciclarlos y, por lo tanto, hay que meterlos cuando los acabéis en la caja. Y también, que también están preparadas en el hall. Y también podéis ir a la cafetería, que está aquí a la izquierda, a tomar un café o lo que os apetezca. Así que os esperamos aquí después con Jordi Paleo. Hasta entonces.